Sin embargo, tenemos una agenda un poco larga, por tanto, vamos a dar inicio a esto. Quiero darle la bienvenida a nuestro querido hermano Ubaldo Pino, que en esta oportunidad tiene la misión de exponer un tema de conferencia. Primero y ante todo, un saludo fraternal de bienvenida a todos vosotros por estar presentes desde todos los países de Latinoamérica y también de Hispanoamérica, Uruguay, México, Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Italia, Bolivia y otros países que se han hecho presentes en esta oportunidad. Bienvenidos a este primer conversatorio virtual masónico internacional que organiza la Sociedad Científica Masónica de Bolivia. Un saludo especial al muy querido hermano Ubaldo Pino Cabrera y también a nuestro muy querido hermano Iván Herrera Michel, que estará presente mañana, quienes han aceptado la invitación de la Sociedad Científica de Masonología de Bolivia para participar como conferencistas en este evento y orientar el debate y discusión. El objetivo del presente conversatorio es analizar el rol de la masonería en el siglo XXI, con el fin de propiciar entre los masones un espacio de debate que intente construir una misión y visión para la masonería en la actualidad frente a los nuevos desafíos en un contexto dinámico adverso para la masonería. Históricamente, la masonería ha cumplido un rol fundamental en las grandes transformaciones de la sociedad y de la humanidad. Sin embargo, en las últimas décadas, la masonería parece haberse recluido en sus logias y en su ritualidad, administrando sus logias. Es importante hacernos una pregunta, y creo que es la que orientaría el debate en estas dos sesiones planificadas, y es la siguiente: ¿qué puede aportar la masonería a la sociedad actual en un contexto tan dinámico y adverso a la masonería? Les doy la bienvenida a todos vosotros y les cedo la palabra al querido hermano Rudyard Ledesma, quien actuará en esta oportunidad como moderador del evento. Querido hermano Rudyard, tienes la palabra. Muchas gracias, querido hermano Antonio Bustillos. El día de hoy, junto como moderador para este primer conversatorio virtual masónico internacional, el rol de la masonería en el siglo XXI, una perspectiva global. Sin antes de ceder la palabra a nuestro primer expositor el día de hoy, recordarles, queridos hermanos todos, de silenciar los micrófonos, tratar de desactivar por el momento hasta que se desarrolle la primera conferencia su video también para evitar problemas tecnológicos. Durante la conferencia, que va a durar aproximadamente 40 minutos, se pueden enviar a través del chat las consultas y las preguntas que ustedes vieran por conveniente. Una vez concluida la exposición de 40 minutos, tendremos un debate o la respuesta a algunas preguntas durante 15 minutos, que será otorgada según el orden en que fuesen presentadas. Sin más, queridos hermanos todos, me toca presentar al querido hermano Ubaldo Pino con el tema la masonería perfectibilista y su influencia en la sociopolítica del siglo XVIII al siglo XXI en América Latina. Nuestro querido expositor, hermano expositor, es el hermano Ubaldo Pino Cabrera, quien es autor e investigador sobre psicología de la religión, esoterismo y nuevos movimientos espirituales, desde el paradigma de lo holístico y a la complejidad. Licenciado en Psicología y Teología, director de la Cátedra de Masonología Científica
del Centro Uruguayo de Altos Estudios Masónicos. Es secretario de la Asociación Latinoamericana de Psicología Junguiana, maestro masón, grado 333 del REA y 96 del rito Memphis Mizrahi. Entre el 2009 y el 2017 integró y ha sido asesorado y dictado conferencias en el CIEM, Centro de Investigaciones y Estudios Masónicos de la Gran Logia de Uruguay, secretario internacional en Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Asamblea Internacional Templaria. Desde el 2017 es el soberano gran maestre de la masonería mixta, perfectibilista, grado 13 y último de la orden perfectibilista en Uruguay. Con este pequeño resumen, queridos hermanos, damos la bienvenida a nuestro querido hermano Ubaldo Pino Cabrera. Nos dirás tú, querido hermano, si necesitas que te pasemos el rol de anfitrión para desarrollar tu exposición. Muchas gracias, querido hermano Rudyard, y también al hermano Antonio. Y gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos, en estar presentes en esta noche con espíritu de investigar, de reflexionar, tal como nos invita justamente la Sociedad de Masonología de Bolivia. Y es el momento de recordar también al padre de la masonología, es decir, de la disciplina científica y académica que aborda todos los aconteceres de la masonería, Alec Melior, aquel autor en el año 1963, que publica este libro, El secreto masónico, fundamentalmente buscando en el año 63 el diálogo entre la masonería, especialmente la masonería, por supuesto, francesa, y la Iglesia Católica, que en ese momento estaba en el apogeo del Concilio Vaticano II, buscando reformas y queriendo trascender paradigmas que quizás al presente no lo ha podido hacer. Así que la perspectiva del tema que vamos a tratar hoy, yo estoy seguro de que muchos de ustedes deben haber acudido a buscar información, porque ¿qué es esto de perfectibilistas? ¿Quiénes eran los perfectibilistas? Bueno, primero situarnos en que, como también ustedes lo saben, mis queridos hermanos, la masonería no es una, son muchas masonerías que a veces coincidimos en puntos, hay grandes puntos a veces en los que coincidimos. Quizás el amor por el ser humano, la filantropía y el ejercicio del mismo. Pero sabemos de que hay grandes y graves diferencias también que se fueron situando alrededor de 1760 a 1782, 1790, en esas fechas en particular en diferentes conventos masónicos, bueno, van surgiendo esta gran separación que es el Gran Oriente francés y la Gran Logia de Inglaterra, con dos posturas completamente diferentes respecto al gran arquitecto del universo, respecto a el volumen de la ley y su lugar en el templo, en el ara, respecto a algunos funcionarios como los diáconos, o oficiales como los diáconos, y algunas otras cosas más. Por ejemplo, pensar que en 1782, esa fecha que hacía alusión era un recinto de retiro en Alemania, en Bilbenbad, se reúnen alrededor de 30
representantes de distintas naciones y distintas obediencias y ritos. De la Gran Logia de Inglaterra, que en ese momento estaba saliendo de los problemas jacobinos, etc. Y del rito de la estricta observancia templaria, de lo que ahí empezó a llamarse el rito escocés rectificado, la presencia de grandes sabios de la masonería, algunos reclamados por el martinismo, evidentemente, el gran secretario, el que tomó las notas, las actas, y también la presencia de algunos enviados de esta misteriosa orden, aún para los masones, que es los perfectibilistas, fundados por Adam Weishaupt el 1 de mayo de 1776. Un ritual que también reclamaba prehistóricas órdenes que le habrían precedido, ¿no? Como había sido en 1782 el tema de la estricta observancia con los templarios, porque Hund decía de que descendían directamente de los templarios, en sucesión ininterrumpida. Bueno, pero se comprobó de que no, y se armó un gran lío en el convento, con distintas posiciones, y ahí se empezó a buscar, quizás fue un momento radical en la historia de la masonería y de la masonología primitiva, a buscar la rigurosidad de los datos. Ustedes imagínense que cuando hablamos de Adam Weishaupt, seguramente no lo conocen por perfectibilista, lo conocen por Illuminati. Y los Illuminatis es un adjetivo peyorativo creado por la Iglesia Católica y también por sectores de la masonería inglesa en particular. Y ahora van a entender por qué, cuando rápidamente vamos a esbozar algunos datos. Pero 1782 marca también la aparición de los grados, es decir, de los 30 grados filosóficos. Hasta ahí no estaba muy clara la cosa, de cuántos grados se podían trabajar. Sabemos la posición de los grandes esoteristas tradicionalistas, René Guénon, Fritz Schwann, Ébola, que nos hacen mención de que solamente se trabajaba en los 3 primeros grados. Es decir, aún se cuestiona el grado de compañero, pero imaginemos, ¿no?, los otros 30 grados o los otros 96 grados que van a aparecer en el rito de Menfis y Misraim. Unificado también porque en esa época era muy interesante, Garibaldi, que era el primer hierofante del rito de Menfis y Misraim, también era grado 33 de la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, pero también grado 13 de la masonería perfectibilista. Porque al revés de lo que se ha enseñado y aún pretendido a través de una historiografía manipulada por algunas grandes logias, Garibaldi, evidentemente, antes de llegar al Río de la Plata y ser iniciado acá en Montevideo, que de hecho fue en una logia francesa donde fue iniciado, previo ya había sido iniciado en las logias filadelfas y en las logias carbonarias de Mazzini, la joven Italia, la revolución, el devolver al pueblo los territorios que habían sido tomados durante siglos por el Vaticano. Entonces, Garibaldi tenía una previa y posterior formación. Tan interesante que el grado 33 y el grado 13 lo pasa Garibaldi en una tarde, ¿no?, a Bakunin, que era maestro, por supuesto, ¿no? Lo pasa a 4º grado y ahí al grado 33.
Bakunin es el padre, sabemos, del anarquismo moderno, ¿no? Y cito esto porque las órdenes perfectibilistas han sido desde su origen contrarias a todo sistema aristocrático, a todo sistema opresor que pueda provenir de ideas donde lo divino encarna en la manera de un emperador, de un rey o de lo que fuera. Entonces han sido logias revolucionarias. Y cuando yo miro internet hoy en día, y dicen las órdenes perfectibilistas, entre comillas, Illuminatis, son los Roche y los Rockefeller, el gobierno conservador de tal y la derecha de tal, bueno, hay errores gravísimos de historia, que como pasó con la institución en todos sus ritos y obediencias, pasó y es paradigmático con estas en particular. Algunos datos que los invito a que busquen, a que profundicen, que están en Internet, pero hay que buscar, ¿no? Hay que buscar. Yo, por ejemplo, vuelvo a lo del convento de 1782. Opinan unos, opinan otros, pero ¿quién leyó las actas? ¿Tenemos las actas a mano para ver? Esto es básico. Entonces sí, las actas están, la Biblioteca Nacional Francesa están por internet, uno las puede leer y puede ver lo que se habló ahí. Y lo que se habló no es de que los Illuminati tomaron el poder de la masonería a partir de esa fecha, como dicen los conspiroparanoicos, sino de que al contrario, los Illuminati fueron los que perdieron ahí. Al punto de que Knight, quien había sido enviado por Weishaupt, renuncia y se separa de la orden, por esa diferencia y esa vergüenza que tuvo, porque se presentaban los perfectibilistas como tal, con un criterio intelectual muy fuerte, muy arraigado, y no tuvieron repercusión, al revés de lo que dice la conspiroparanoia. Pero en Cádiz, Francisco Miranda va a formar una logia que luego se traslada a Inglaterra con ese modelo del ritual filadelfo perfectibilista y con muy pocos miembros, pero realmente muy interesantes, ¿no? Porque estaba O'Higgins, estaba San Martín, estaba Bolívar. Todos estos libertadores empezaron a conspirar, es decir, a respirar el mismo aire a partir de esas logias filadelfas, de los caballeros racionales, que más tarde, cuando llegan a América, se van a llamar logias lautarinas, en honor a este indígena libertador que fue Lautaro, ¿verdad? Aunque se les ha buscado otras connotaciones de orden esotérico en el santoral cristiano, gnóstico, y tenían rituales diferentes a los de el rito escocés antiguo y aceptado, que digamos era el que practicaba el virrey, era el que practicaba el gobernador, a los que ellos estaban oponiendo. Entonces había confrontación entre las logias, ¿no? Esto fue desde siempre. Si no, no habría una gran logia unida de Inglaterra, ¿no? Era la logia antigua y los modernos. Y unos respondían a una visión incluso religiosa de fondo. No nos olvidemos que Anderson, ¿no? Eran pastores, mientras que se oponían a los otros que eran católicos. Por eso los católicos querían retrotraerse a la orden templaria. Bueno, acá sucedía lo mismo en América. Entonces, los rastros de esos héroes, de esas hazañas, hay que buscarlo en las actas, en la historia de la orden perfectibilista. Algún personaje muy también controvertido en el sur, acá en Uruguay en concreto,
Gervasio Artigas, fue iniciado en esas órdenes perfectibilistas. Hoy los historiadores, hasta el presente en Uruguay, discuten si era o no masón. Sin embargo, los últimos estudios, y los estudios que se pueden tener de archivos, tenemos, por ejemplo, hay un libro que es excelente, que es José Gervasio Artigas, el masón, del hermano Lagomarsino, que es de la Gran Logia del Uruguay, que con documentación y también con inferencia, porque a veces la historia no es solamente documentar algo, no todo tiene que estar escrito, uno tiene que saber inferir intencionalidades, no poner intencionalidades, pero inferir, es decir, de dónde provenían y hacia dónde iban. Y entonces el concepto revolucionario, federal, el concepto de una continua revolución, como lo tenía Artigas, era porque provenía de esas logias. Quienes lo acompañaban, Barreiro, el cura Larrañaga, todos eran masones. Los franciscanos que acompañaban a Artigas y algunos que se fueron atrás de él en la redota, como se llama, ¿no?, en el exilio, eran masones, pero eran de estas logias perfectibilistas, logias llamadas salvajes, rojas o operativas, porque a diferencia de las otras, donde solamente se trabajaba en el simbolismo, acá se trabajaba sobre el simbolismo, sobre el conocimiento de sí mismo, pulir la piedra, pero imagínense que, por ejemplo, los carbonarios, o la logia Lautaro en Chile, cuando inician a O'Higgins, no ponen unas espadas que después se les explica que no le van a hacer daño, sino que esas espadas son de amistad, ¿verdad? En esa iniciación no había espadas, había revólveres, le ponen un revólver en la cabeza y esto es lo que te puede pasar si tú traicionas a esta logia. No solamente porque eran militares, sino porque eran revolucionarios y eran perfectibilistas entonces. Nunca hubiera admitido la Gran Logia de Inglaterra que se hicieran esos desbordes rituales. Por el purismo que trata de mantener. Es más, existen cartas del gran maestre de Inglaterra que explícitamente dice de que ninguno de estos héroes pertenecieron a la Gran Logia de Inglaterra. Bueno, uno podría decir, ¿y qué pasó también con los perfectibilistas después de ahí, no? La mayoría terminaron mal. San Martín en Francia, Artigas en Paraguay, ¿no? Bolívar también dejado de lado, y Bolívar, ojo, porque Bolívar después es quien, en principio, traiciona a su maestro Miranda en la logia Lautaro, y luego rechaza la masonería como tal, como institución, como peligrosa para el gobierno unitario que pretendía tener. Estos detalles históricos son tan importantes, mis queridos hermanos, porque cada vez que he encontrado estas cosas, es como que uno ve que la historia ha sido dibujada por paradigmas interesados en dar una visión determinada. Partidos políticos, sectores económicos. Imaginemos los perfectibilistas en Estados Unidos y su influencia, no llegan con Franklin, llegan de la Revolución Francesa, llegan con la idea de revolucionar Washington. Estos primeros perfectibilistas tenían una serie de prácticas, miren hasta los mandiles, algunos mandiles que utiliza Washington, que después fueron corregidos, que son triangulares. En el perfectibilismo se van a encontrar con mandiles que son triangulares. No está muy lejos si hay algún hermano del rito de emulación o de York, especialmente si hay algún ilustre y poderoso hermano del grado 32, podría haber una semejanza entre los mandiles perfectibilistas del grado 12-13 con el de su grado. Entonces,
ellos tenían claro, Paine, tenían claro los valores, los sacrificios que se iban a pedir al pueblo y que tenían que dar esencialmente ellos como prohombres durante sus vidas. Sin embargo, también sabemos de que no era la vida de Franklin, etcétera, no fue muy agraciada hacia el fin de sus días. En esos fin de sus días escribe cartas también, justamente defendiendo la posición de Weishaupt, de Adam Weishaupt, que era criticado como ya el creador de teorías conspiratorias para tirar abajo los gobiernos, y que había que tener cuidado con él. Esto es en Estados Unidos. Lo mismo sucede en Brasil. La farroupilha, era impensable que viniera Garibaldi de Italia a armar una revolución en Río Grande do Sul y reclamar Río Grande do Sul como una república. Es decir, realmente lo que había sucedido ahí, esa era unión de los carbonarios y las logias perfectibilistas. Gracias al gran arquitecto del universo, todavía hay logias carbonarias también en Brasil y tienen todos los documentos sobre estos aspectos históricos que hago referencia. Pasado el tiempo, las logias perfectibilistas se fueron haciendo más esotéricas, más próximas a la teurgia, más motivadas que por el ambiente operativo político, por el ambiente operativo teúrgico. Y entonces aparece, por ejemplo, Theodor Reuss, que es una refundación de la orden de los iluminados de Baviera, de los perfectibilistas de Baviera en Múnich, que pudo sobrevivir unos 20 años porque la represión nazi fue tremenda sobre la masonería, pero en particular sobre la orden perfectibilista. Y otra vez, tenemos vastísima documentación al respecto. ¿Por qué nos interesa? Porque algunos esoteristas, por ejemplo, también como Krumheller, habían estado en esa orden y fueron a México, y fundaron órdenes en México, no masónicas directamente, o capaz que alguna de tipo paramasónico, pero llevando esa búsqueda de el conocimiento esotérico. En América del Sur, Sedayor, los grupos de investigación y estudios iniciáticos fundados por él, en 1947, 1949, 47 acá en Montevideo, 1949 en San Pablo, se refunda otra vez estas órdenes o esta orden perfectibilista, teniendo una influencia en la sociedad teosófica, en los Rosacruces de Max Heindel, de Amorx, especialmente, hago referencia en estas zonas del sur de América, ¿verdad? Muy grande, muy grande. Podemos hasta encontrar frases enteras del ritual perfectibilista que, por ejemplo, podemos observar en la Iglesia Católica Liberal, fundada por Leadbeater, vinculada con la Sociedad Teosófica, o aún en algunas invocaciones que realiza la escuela esotérica de la Sociedad Teosófica. Como van viendo, esto se iba mezclando. Acá hubo un personaje en Uruguay, pero, perdón, se me fue entre tanto estar pensando, se me fue el nombre. Bueno, que vivía acá unas cuadras. Bueno, se me fue, no importa. También un gran maestro del grado 33 de la Gran Logia del Uruguay, que influyó al punto de sugerir algo que era una herejía, de que entraran las hermanas, las mujeres como hermanas, a la masonería. Era una cosa impensable en ese momento, ¿no? Excepto en alguna logia como era el derecho humano,
que nació efectivamente como mixta. Pero de hecho la gran logia femenina del Uruguay, para hacer historia, que tiene 14, 16 años, se funda a partir de una logia del derecho humano, mixta, que funcionaba en la sociedad teosófica, fruto de este hermano que en el momento se me hizo una laguna y me perdí el nombre. Bueno, también vemos la influencia de la orden perfectibilista en el desarrollo de Italia, de Suiza, por ejemplo. No solamente después de Garibaldi, porque Garibaldi nos deja la logia Propaganda 1. Les suena seguramente a ustedes, queridos hermanos, pero seguramente no tanto por Garibaldi, sino más bien por la Propaganda 2 de Licio Gelli, que supo vivir también acá en el Río de la Plata y hacer una serie de inversiones que resultaron ser tan mafiosas que hasta la Gran Logia de Inglaterra tuvo que decir de que él no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, Licio Gelli había sido el gran maestre de la Gran Logia de Italia. ¿No? Después fue irradiado. Licio Gelli, como sabemos, reúne en sus filas a cardenales, obispos, a banqueros, a bancarios, a bancos. Se encargaban del Banco del Vaticano. Y aquel famoso también Sino, el que regenteaba el Banco del Vaticano, que es muerto debajo del puente de Londres, y también con el signo aparentemente de obediencia, ¿verdad? Le dejaron la manito, ¿no? Agarradita ahí en el cuello. Parece que en Italia las masonerías siempre han estado vinculadas a algún tipo de interés profano. La mano negra, la mafia, muchas de estas organizaciones nacieron con una estructura que era paramasónica casi. Entonces, en este caldo de cultivo, también hubo la posibilidad de que la masonería perfectibilista, con sus idearios revolucionarios, sus idearios esotéricos, desarrollara muchos espacios. Muchas logias adhirieron al rito perfectibilista, y también un gran ex maestre de esta logia, de la Gran Logia Italiana, va a Suiza, y en Suiza funda lo que se llama la Orden Dignidad, que es una orden también de tipo perfectibilista, con mucha trascendencia en ese país. Sin embargo, como pasa con la masonería también, ustedes saben de que hubo un personaje entre el 1890 aproximadamente que se llamaba Leo Taxil. Leo Taxil era un gran estafador, un gran fraude. Él ingresó, sí, en la masonería y seguramente llegó hasta el grado de maestro. Y entonces deja la masonería, pasa a la Iglesia Católica, que en ese momento estaban en guerra radical, y escribe un libro que también lo llama Los secretos de la francmasonería, con láminas, etc. Ahí vienen los mitos, ¿no? De que en determinados grados se escupe la cruz, de que en determinados grados se abjura de Jesucristo, y en fin. Todas unas tramas que él las vendía y con mucho rédito a la Iglesia Católica. Y entonces Leo Taxil, bueno, búsquenlo, es muy interesante, el gran fraude de Cecilia. Pero también tenemos un gran fraude en España, por ejemplo. Y en España aparece un señor que se llama Gabriel López Rojas, y este señor dice de que es Illuminati. Y entonces crea órdenes Illuminatis.
y hace confederaciones, y no había internet ni WhatsApp, porque hoy en día en internet y WhatsApp se hacen confederaciones masónicas a cada rato, y a cada rato aparecen grandes recontralogias, ¿no? Famosas en todo el mundo y tienen 2 días de existencia, y solamente a veces existen en los papeles de certificados que se mandan por internet. Es decir, esto es el colmo, no nos hemos olvidado del trabajo. El trabajo es en el templo, el trabajo es en el grupo, el trabajo es entre los hermanos. Bueno, este señor crea muchas logias, mucha gente que estaba incómoda, sea en el rito de York, sea en el rito de escocés, sea en el rito brasilero, o en el rito nacional mexicano, se pasaban a estas logias Illuminati. En un ritual que no tenía absolutamente nada que ver con el ritual de Baviera, ¿no? Era un hombre que había creado en su cabeza esos rituales, y después Jiménez del Oso y otros famosos entrevistadores y periodistas del mundo del oculto lo entrevistaban y se hizo famoso el hombre. Escribió libros. Ahora resulta que en determinado momento parece que salta todo, yo le hago el cuento muy rápido, salta todo, y resulta que el individuo en realidad era un agente espía de determinado país que quería infiltrar la masonería, y la fue infiltrando y desvirtuando tantísimas logias. Este señor después se convierte en rabino, ¿no? En rabino. Y de rabino pasa a ser un colaborador de la Iglesia Católica Romana para el tema de las sectas, y especialmente para el tema de masonería y de Illuminatis. Entonces, bueno, ahí tenemos lo otro, el gran desorden y la gran mentira, cuando hay vacío intelectual, cuando hay vacío de reflexión, cuando hay vacío de historia, de argumentos. Puedo decirles que hoy, por ejemplo, nombrarles otro autor muy importante para este tema, que es Sheva Singh Anand. Sheva Singh Anand. Tiene este libro que se llama Secretas Escuelas de Misterios, Auténticos Rituales y Doctrina de los Illuminati. Este sí les recomiendo. Son estudios que se han hecho en varios tomos, también las obras de Weishaupt, en varios tomos, en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Oxford. Entonces, donde tenemos que ir a recurrir a las fuentes. Se ha hecho una película también que pueden buscar, comprar por Amazon, que se llama Illuminated. Entonces, el autor incluso llega a mostrar y describir los 13 grados de la orden, por supuesto, en lo que él puede comprender y en lo que le han permitido comprender. Se pueden ver también el uso típico de algunos de los mandiles, de los símbolos de la orden. Para aproximarnos, el símbolo que siempre aparece es el símbolo de un libro abierto, con las acacias, con unas letras y un búho, que en realidad es un mochuelo. El mochuelo es el ave que representa a Minerva, por lo tanto los grados minervales. Ustedes van a ver que en muchas logias aún hay estatuas de Minerva. Entonces, en la estatua de Minerva, que tiene el mochuelo en la mano, antes era un níquel, es decir, era un... ahí viene Nike, también el de las zapatillas, ¿no? Que era el símbolo de la libertad, de la democracia. En la orden Illuminati quedó el mochuelo. Entonces, cuando rastreamos, si vemos, por ejemplo, que en la logia Lautaro se hacía uso del mochuelo, y que de hecho se lo vuelve casi sagrado, porque tenemos hasta en la tradición más popular la idea. En Paraguay y en Uruguay se dice que las plumas de este animal,
que se las llama de caburé, tienen energía de la suerte y del poder, ¿no? Las plumas de caburé, las plumas de este mochuelo de Minerva. Como hay lugares acá donde los independentistas se reunían, porque no se reunían en el Palacio Masónico, se reunían en grutas, como en las Salamancas, el Maldonado, y hasta ahí queda la idea de Salamanca, grutas perdidas acá en el sur de América, por la idea de Salamanca, de la universidad, del centro de estudios. Lo que Salamanca no da, Salamanca no presta, ¿se acuerdan ese dicho? Entonces, ¿cómo? Entonces, algunos símbolos son particulares para distinguir. El mochuelo famoso, me encanta esto de los conspiraparanoicos, porque dice que lo pusieron en el billete de dólar. El billete de dólar fue creado muchísimo después, ¿no? Estamos hablando que no, en la época de 1940, no tenía nada que ver con los Illuminati. Y de todas maneras, había 13 estados, 13 grados, y cuando uno mira con la lupa arriba del número del dólar, hay un muy microscópico mochuelo. Entonces se ha dejado algunas huellas, sí, conscientes en distintas actividades. Y ahí podemos ver en la ONU, podemos ver en la Organización Mundial de la Salud, podemos ver en la OEA, podemos ver en muchísimos lados estos signos y, por supuesto, las logias operativas perfectibilistas. Ya, para resumir, porque se me fue el tiempo, he abusado del verbo, queridos hermanos, con vuestro beneplácito, pero decirles también, hay una agenda instalada que se la adjudica a los Illuminati. La agenda de las derechas cuando es conveniente, la agenda de las izquierdas cuando le es conveniente a los otros. La agenda de los LGBTI, la agenda de la liberación de la mujer, la agenda de una... No, la agenda que pasa por la orden, ustedes la van a encontrar en un signo y en un símbolo que son la Guidestone de Georgia, las piedras guías de Georgia. Ahí hay 10 que dicen los mandamientos Illuminati, ¿no? Y el peor de ellos que dice habría que tener la población a menos de 500 millones de habitantes. Y entonces, claro, esto es como que es genocida, es terrible, esto, lo otro. Hay que verlo en el discurso, en el contexto del discurso, hay que verlo en el contexto también justamente de la pandemia que estamos viviendo, producto de superpoblaciones aglutinadas en algunos lados. ¿Por qué triunfa acá en Uruguay? No porque en Uruguay no triunfa el virus. No porque en Uruguay se estén haciendo tan brillantes las cosas, sino porque realmente, ¿no?, la densidad de población es muy poca. Es decir, no tenemos tanto contacto como millones de personas tienen en San Pablo, o en Buenos Aires, o en Madrid. Entonces, hay que verlo en el contexto. Pero ustedes busquen por ahí, Guidestone de Georgia. Incluso hay todo un mito de cómo se creó el que mandó a hacer las piedras, ¿no? Que tenía las siglas RC, ¿no? Como Christian Rosenkreuz, ¿no? Y su vinculación con los grados Rosacruces, etc., ¿no? El capítulo Rosacruz, ¿no? Pero bueno, queridos hermanos, traté de darles pantallazo de cosas que me parecen interesantes de la orden perfectibilista, de su presencia en la actualidad, que es tan poco reconocida o poco conocida aún en la institución masónica. Y me pareció que sería formidable que justamente en este contexto que realizan este esfuerzo los hermanos de Bolivia, de ensalzar esta disciplina científica que es la masonología, de tocarlo, para que después, apenas levantado el velo, como siempre decimos, podamos realizar investigaciones más serias, más profundas,
sobre este tema y otros tantos, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, mi querido hermano Waldo Pino Cabrera. Como está programado en el primer conversatorio del día de hoy, vamos a proceder a dar la palabra a algunos de los participantes, de los queridos hermanos que han hecho algunas preguntas. Vamos a ceder la palabra a nuestro querido hermano Javier Moreno, quien tiene una interrogante. Nos dice si en las actas está la hora de fundación, al igual que el 1 de mayo de 1776. Querido hermano, por favor, habilita tu micrófono y puedes ampliar la pregunta si así lo deseas. Ahí está, sí, hola, buenas tardes. Javier de Argentina. Más que nada por mi interés en la astrología, ¿no? Y pensar algo tan fundacional para nuestro presente incluso. Bueno, me gustaría saberla ahora, ¿no? Como para ver algunas características intrínsecas a la organización. Sí, yo no sé si realmente, porque las actas de ese acontecimiento no están. Esas fueron quemadas, fueron perdidas, pero ya en la época del emperador, cuando toma la documentación de la casa del mismo Weishaupt. Pero el relato dentro de la orden es de que, por supuesto, tú lo comprenderás, es simbólico, dice, comienzan a medianoche, porque de hecho también en la tradición rúnica, en la tradición céltica, a la que de alguna manera pertenece la orden perfectibilista, es la noche anterior de las brujas, la noche de Walpurgis, ¿no? Walpurgis. Mi pronunciación no es ni la más próxima, pero bueno, en esa noche, en esa medianoche, y ahí aparece el 1 de mayo. Y vean esto, qué interesante que después el 1 de mayo queda como la fecha de la unión de los trabajadores, cuando Sacco y Vanzetti y la ejecución de los primeros anarquistas, o casualidad, anarquistas perfectibilistas, y eran ahí también de esa unión de trabajadores era una unión paramasónica. ¿No? Perdón, y no les termina el relato, quiero decir, perdón. Los mártires de Chicago no fueron ejecutados un 1 de mayo, ¿verdad? El 1 de mayo fue por la huelga. ¿Eh? Pero fundamentalmente el 1 de mayo era porque se eligió esa huelga y esa fecha por Adam Weishaupt. Gracias, querido. Por favor. Gracias, querido hermano. Tenemos un comentario y una pregunta también. Estás registrado como Fitoterapia Uruguay. Ella nos pregunta, o él nos pregunta, primero hace el comentario de antes los masones se unían por libertad, todos los años nos reunimos por igualdad y siempre con fraternidad. Y la pregunta es la siguiente. Dice si todos los próceres eran todos ellos masones. La gran mayoría, sí, de los que pertenecieron desde Panamá hasta Ushuaia, eran todos masones, la gran mayoría, sí. Gracias, querido hermano. Hay otra pregunta de Guillermo Matrero. Dice, buenas tardes, queridos hermanos. Soy Guillermo Matrero, venerable maestro de la respetable logia Bicentenario de Mayo 10. Saluda y agradece esta invitación. Hay otra
participación del querido hermano Rafael Ravera. Dice, lamentablemente tengo que dirigir una reunión masónica, mis fraternales saludos, y da una disculpa y la despedida corresponde. El querido hermano Héctor Lucio Cruz nos hace la siguiente pregunta. ¿La pertenencia de Bakunin en la masonería no era contraria a la idea de un Dios? Sí. Querido hermano Héctor, si puedes ampliar la pregunta, habilita el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Bakunin es conocido como anarquista y tiene un libro muy interesante que se llama Dios y el Estado. En él establece la necesidad de combatir a todo tipo de autoridad, incluyendo a Dios. Toda vez de que la masonería tiene como uno de sus requisitos esenciales la creencia en un ser divino, esa lucha en contra de Dios no vendría a ser un tanto contradictoria o se acepta precisamente porque aunque lucha contra él, cree en Dios. Bueno, primero, como hoy les decía, hay ritos y obediencias con un paradigma a veces completamente diferente. Por ejemplo, hay un gran paradigma que acepta al gran arquitecto del universo como una figura simbólica de lo que para cada uno puede ser Dios, Allah, Krishna, Yahvé o las distintas denominaciones que damos, aún la de un principio creador universal. Lo que sí es que tiene que haber este principio o la aceptación de este principio para todo masón. Ahora, otra posición dice de que no es necesaria ninguna creencia, y es más, hay logias, hay obediencias que rechazan a quien vaya a testimoniar de que cree en Dios. Se le pregunta, de hecho, durante la iniciación al neófito, futuro aprendiz, ¿usted cree en Dios? Si dice que sí, no puede ingresar. Bueno, creo que las cosas están planteadas como en grandes polos, y en realidad nada funciona así. Todo funciona en los grises y no entre el blanco y el negro, como lo sabemos también. Nunca pasamos de una baldosa a la otra de forma tan radical. En realidad vamos haciendo tonalidades. Y entonces yo diría que en la época de Bakunin, especialmente en este maravilloso libro que es sobre Dios y el Estado, lo que está hablando es de la idea del Estado y de la idea de Dios, justamente. La idea de Dios es una idea que, instaurada por el propio ser humano en sí mismo, se convierte en opresora de ese propio sujeto, especialmente cuando es manipulada por alguna religión predominante, sea la Iglesia Católica Romana, sea el Islam, sea el budismo, sea la que fuere, porque tienden a manipular desde el poder la economía, el pensamiento y la mano de obra, que es fundamentalmente lo que buscan hacer. Entonces, lo que Bakunin se opone es a la idea de Dios, lo mismo que a la idea del Estado, que nos organicemos como Estado, como república, como federación, como esto, como lo otro, no sería lo importante. El problema es la idea del Estado. Imagínense cuando vamos a sacar un documento a algún lado y existe una burocracia tremenda que a veces se traslada a la masonería pensándolo mejor. A veces uno va a sacar un pasaporte masónico y cuánto trámite tiene que hacer. Hermanos de Argentina, por ejemplo, que le vendían, ¿cómo se llaman? Las vestimentas, ¿no? El mandil, la banda, etcétera, para la gente de la Gran Logia. Un día cruza el charco y dice, voy a visitar la Gran Logia, voy a visitar a la logia tal.
no lo dejaron entrar, ni con palabra, ni con clave, ni con password, no había nada, ni dedo electrónico, no había nada. Sí. Lo que tenía que tener el pasaporte y el documento firmado por tal y por cual. Y eso lo hubiera llevado, ¿no?, 15 días en su país. Y estoy hablando de una persona que tenía negocios con la Gran Logia. Es decir, la burocracia llega a grados tan tontos, ¿no? Tan tontos. Entonces, la idea del Estado es el problema. La idea burocrática es el problema. Después que las personas se organicen, miremos que los estados anarquistas que más o menos triunfaron, Ucrania, la República Española, fueron también de alguna manera es una república, ¿no? Con otras características, pero se llevó a cabo una visión anarquista. También no hay solamente un anarquismo que sea ateo, no hay una militancia como el marxismo con Feuerbach, y entonces el pensamiento es del ateísmo. No tiene que haber Dios, es un dogma que se impone, por eso un marxista le va a ser mucho más difícil ser masón. Ahora, que los hay, pero de todas maneras va a ser mucho más difícil que a un anarquista, porque en los anarquistas estaban, por ejemplo, los anarco-espiritualistas, con Tolstoy, por ejemplo, vegetariano, espiritualista. Entonces, Tolstoy es lo mismo, le molestaba radicalmente la idea de Dios que quería implantar la Iglesia Ortodoxa rusa en el pueblo ruso. No así la experiencia mística del corazón interior, inefable, innombrable, que es la experiencia con el gran arquitecto del universo y sus designios y esto lo estoy diciendo también metafóricamente, lo de designios, ¿no? Es decir, porque perfectamente podemos comprender desde Hawking o de Cosmos, como era que se llamaba, Carl Sagan, la visión del universo, inteligente, sin necesidad de llamarla Dios específicamente. Alguien decía, un maestro oriental, al fin de cuentas, justamente en inglés, Dios es perro al revés. Es tan embromado el perro como Dios. Es solo una palabra. El ser humano tiende a llenar sus vacíos con palabras. Bakunin quería las cosas prácticas. Yo pongo siempre en mi WhatsApp Rex non verba. Acciones, no palabras. No palabras. Exacto. Gracias, querido hermano. De Eduardo Moreno nos pregunta, en este siglo, ¿cuál es el alcance real de la sociedad perfectibilista? Querido hermano, si habilitas el micrófono también. Sí, gracias. Mi pregunta era precisamente los alcances que tuviera en el siglo XXI. Al saber que estaba operando digamos, a cubierto, que eran quizá de una manera aislada por carecer de reconocimiento oficial, y operaban, digamos, que un poco en la sombra. Entonces, pese a ello, sí tuvieron, digamos, una repercusión, como nos lo vas comentando. Sin embargo, en este siglo que todos iniciamos juntos, ¿tiene cabida? Es decir, hay una operación pujante todavía en la sociedad, tiene todavía un lugar en donde desarrollarse y en donde realmente lo está haciendo. Esa es mi pregunta. Muy bueno. Sí, la orden perfectibilista en la actualidad sigue teniendo la misma fuerza, la misma pujanza, el mismo vigor, ¿sí?, que en 1776 o aún más. Y más porque los medios de comunicación han permitido acceder a esas fuentes y comunicarse entre esas logias salvajes que estaban en distintas partes del mundo. Porque hay perfectibilistas en Francia, los hay en Grecia, los hay en Italia, en Estados Unidos. Y entonces en cada uno de estos, en Brasil, tienen sus características, sus cosas propias, pero se está trabajando
a nivel de una gran amistad, como que la idea de amistad supera la de la hermandad incluso. Esto es apelando a los grandes mitos y a la iconografía especialmente de los últimos grados, del grado 10 al 13 o del grado 30 al 33, donde hay una alianza entre Hiram Abif y Jacques de Molay, donde hay un encuentro espiritual de la historia, justamente a realizarse en este siglo XXI. Y funcionan a cubierto absolutamente, porque en principio no es como la Gran Logia del Uruguay o como el Gran Oriente de la francmasonería mixta del Uruguay o la Gran Logia femenina del Uruguay, por ejemplo, en Uruguay. Todas esas que mencioné tienen personería jurídica, se preocupan por estar en relación con el Estado, etcétera, etcétera. La orden perfectibilista no lo tiene ni lo pretende tener, porque iría en contra de sus fines. También sabemos de que, por ejemplo, en la Gran Logia, en las grandes logias de Latinoamérica, subsidiaria a la Gran Logia de Inglaterra, es famoso, no podemos hablar ni de política ni de religión. Mientras que en la orden perfectibilista lo primero que vamos a hacer es hablar de política y de religión. De entrada, hay 13 grados. Los primeros grados, se llama el primer grado, es un neófito, es alguien que se acerca a través de correspondencia, a través de un email, utilizando todos los medios de hoy en día. Tiene inquietudes, la mayoría de las personas inquietudes disparatadas en relación a la orden perfectibilista, que hay que descartarlos, pero de entrada, ¿no? Ya en cómo se expresan, en cómo, ¿no? Gente disparatada. Cuando alguien cumple los requisitos, bueno, puede ser iniciado en lo que se llama el grado minerval. En ese grado minerval viene, escucha, participa del primer grado simbólico, digamos. Solo tiene una túnica, no tiene mandil, porque no tiene capacidad de trabajar siquiera. Lo único que puede hacer es escuchar y ver si puede pispear, como decimos en el Río de la Plata, entender algo de lo que pasa. Entonces solo se le da una túnica. Luego en el grado Illuminati menor, ahí recibe un mandil. Un mandil, digamos, en blanco, para ser trabajado, para ser decorado. Y luego sí pasa, en los otros grados, van a ser los grados propiamente masónicos. Aprendiz, compañero y maestro. Pero vean que a esa altura ya un aprendiz estuvo trabajando 3-4 años antes de ser aprendiz masón. Y entonces estuvo formado con una calidad intelectual y masónica que pretendemos que sea muy importante. Queridos hermanos, ustedes saben, no voy a cometer infidencia, pero en primer grado todas las cosas están en internet, etcétera, ¿no? Entonces imaginemos que en vez de la palabra del REA acostumbrada para primer grado, le dijeran la palabra Tubalcaín. Y entonces uno decía, no, pero esto es de otro grado, esto es de otra cosa, ¿no? Esa palabra se utiliza en primer grado en el perfectibilista. Y al revés, las columnas, por ejemplo, están al revés. Donde está la J, está la B, donde está la B, está la J. ¿Por qué? Porque también todo el cosmos está al revés cuando lo vemos desde el sur. Es otro, incluso la forma de circulación. Hay que circular con otras energías dentro del templo. En fin, con esto quiero decir de que cuando la orden, se ingresa a la orden, se trabaja mucho, incluso tan como los grados vistos para cada ciencia hermética. En el primer grado, por ejemplo, se trabaja mucho sobre el simbolismo, naturalmente. Y ahí uno puede hincarle el diente a, por ejemplo, el tarot. El tarot.
manejado en el Gran Oriente francés durante mucho tiempo, al principio, ¿no? El tarot. Se llegaron a sustituir las 12 columnas con los signos astrológicos por las 22 cartas del tarot, que son los 22 senderos del alma de la Kabbalah. Entonces, el tarot. Después se puede estudiar, por ejemplo, pueden elegir entre dos disciplinas, por ejemplo, astrología. Pero como cosmopsicología, evidentemente, no refiriéndonos ni a un horóscopo, ni a nada que se le asemeje, quitando toda esa carga ocultista, yendo más directamente a los acontecimientos, a las eras, que es lo que nos preocupa, en relación a lo que tú decías también. Sabemos de que hay 4 eras, la era de bronce, era de plata, era de oro. En la India llamadas como Satya Yuga, Kali Yuga, y dice que estamos en Kali Yuga, en la era de riña e hipocresía, en la era oscura de la distorsión. No estamos en ninguna nueva era. Hay sí, dentro del Kali Yuga, que dura 438.000 años, ¿no?, varias veces en que pasamos por el signo, ¿no?, en la constelación de Acuario. Y entonces, lógico, hay un respirar, ¿no? Hay un respirar, hay una espiritualidad, hay una búsqueda de la libertad. Y la orden sabe esto, aquello de que dicen los martinistas y los rosacruces, de los superiores desconocidos, de que la orden aparece cada tanto, cada 100 años, dicen uno, cada 700 otro, cada 300 otros, que se hace pública por alguna razón. Y este es un momento propicio. Lo estamos haciendo, asumo eso, a partir de esto mismo que estamos haciendo en este preciso momento. Brindando información, levantando, como hoy les decía, la punta del velo para que cada uno busque respuestas a esto que, por lo menos, como misterio se vuelve interesantísimo, ¿no? Ah, bueno, acá alguien me mostraba también el tríptico. El tríptico masónico, acá se empieza a vivir a partir del grado de aprendiz. En la orden perfectibilista, entonces, neófito, minerval y luego Illuminati menor, se trabaja con el tríptico que se dice orden, intelecto y virtud. Son las 3 fuentes en las que debe trabajar el Illuminati. Y cuando es Illuminati mayor, cuando ya es masón, se trabaja, por ejemplo, con alquimia y con alquimia operativa. Los textos de Wishput son interesantísimos. Él va a derivar acontecimientos políticos de su visión, de su conocimiento de la alquimia y de las eras, especialmente por lo que habían tomado de la ismaelía islámica, de una corriente muy esotérica, muy particular que convivió con los templarios, ¿no? Así que en el presente la gran influencia está en el pensamiento, hay de a poco literatura que va apareciendo en Europa, en inglés, en italiano, en francés, y esperamos que pronto ya tengamos algo en español para abrir el debate y las búsquedas, ¿no? Gracias, querido hermano. De León Sandoval, de Bucaramanga, Colombia, nos pregunta qué relaciones tienen organismos como el Skull and Bones y el Club de Cabal con los... Perdón. El Bohemian Club o el Bilderberg. Illuminatis, y si pueden considerar perfectibilidad. Exacto. No, es Querido hermano León Sandoval. Adelante, querido Ubaldo. Sí. Huesos y calaveras al que pertenecieron los Bush, por ejemplo, como figuras emblemáticas, no es una orden, no es parte de la orden perfectibilista, ni siquiera es de la masonería, es decir, es una hermandad universitaria. Bueno, ojo, las hermandades universitarias, tanto en Europa como en
en Estados Unidos están influidas, son casi una paramasonería, ¿verdad? Pero no es de la orden perfectibilista. Sí está más vinculado el Bohemian Club, ¿no? el club del búho, sí está mucho más vinculado por miembros que pertenecen a uno y a otro. Un club famoso por la pertenencia de Kissinger, por ejemplo, los Bush y el mismo Obama, que ha sido invitado, ojo, invitado, ¿no? Es decir, como ustedes saben, hermanos, en la Gran Logia, por ejemplo, no sé, de Bolivia, se invita a que vengan los candidatos de izquierda, de derecha, a un conversatorio. Pero no quiere decir de que la Gran Logia de Bolivia esté auspiciando a esos políticos, ¿verdad? Entonces, líderes que no encuentran espacios de amistad, como decir, bueno, vamos simplemente a conversar, a pescar, a cortar leña, a jugar, a dejarnos un poco de la personalidad y del personaje. Bueno, era por eso, era la búsqueda de esa amistad en ese club. Ahora, el Club Bilderberg, que tiene también raíces y pertenencia, tanto de perfectibilistas como de masones, tiene de todas las tendencias, de todos los grupos de teocráticos, democráticos, de izquierda y de derecha, ¿no? En España, ¿no? España, por ejemplo, es muy característico en eso, ¿no? Porque ahí van y se encuentran todos, ¿no? A compartir espacios también de diálogo. Nunca sabemos bien cuáles son los diálogos, etcétera, lo que es natural también, porque cualquier grupo de personas se reúne y no tiene deseo de que esté la prensa arriba diciéndole a ver qué van a hablar, qué no van a hablar. Creo que son espacios de distensión más que de organización de algo. Sin embargo, también es cierto que a partir de la afinidad fraternal o de la amistad que voy desarrollando con alguien, bueno, pasa en la masonería simbólica simplemente, ¿no? Si mañana soy presidente, que el gran arquitecto nunca quiere ese destino terrible, si fuera presidente de la República, buscaría como ministros, como asesores a mis hermanos, ¿verdad? A gente a la que conozco, que sé que son buenos para esa tarea, yo que sé, de tal ministerio, del interior, de defensa, de economía, de lo que fuere. Y en el Club Bilderberg, capaz que naturalmente se dan algunas alianzas, pero pasan más que nada por el orden de lo económico, ¿no? Son las grandes empresas que se están dividiendo el mundo en 4 o 5 sectores. Y no está vinculado entonces tampoco con la orden perfectibilista. Es más, por los ideales que estamos diciendo anteriormente, expresando anteriormente, serían opuestos a este tipo de organizaciones multinacionales que controlan el dinero, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la propuesta de Weishaupt y la propuesta en el Guidestone es de que desaparezca la propiedad privada, así que, digamos, muy lejos del Club Bilderberg, ¿no? Muy lejos. Gracias, querido hermano Baldo. Tenemos otros pequeños comentarios del querido hermano Baldo Pino y queridos hermanos todos. Agradezco mucho el tema que se ha aprendido hoy. Un honor para mí. Debo retirarme. Un saludo cordial. Mirta Crenk. Tenemos otro comentario también. Muchas gracias, queridos hermanos de la sociedad científica. Permitirme exteriorizar mi fraterno abrazo al querido hermano Baldo Pino, expresarle mi agradecimiento por tan importante expresión de cultura masónica traducida en nuestra orden. Hay una pregunta más. Entonces, la circunvalación dentro del templo se realiza en forma retrógrada.
Es la pregunta de Héctor Lucio Cruz Lima. Y hay una última que dice, no he tenido acceso a los textos de Weishaupt. Existe en PDF, mandado por Javier Moreno Iglesias. Querido hermano Ubaldo. ¿Cómo no? En la primera pregunta, primero no quiero dar a confundir el trabajo que cada uno realiza en su rito, ¿no? Entonces, en cada rito va a haber formas de circular. Lo mejor es seguir los usos y costumbres de la logia, de la obediencia a la que uno pertenece. Pero digamos que habría que circular en la teoría y dentro de lo que hacemos en la orden perfectibilista, de izquierda hacia derecha. De izquierda hacia derecha. Después de los textos de Weishaupt, están absolutamente todos los textos de Weishaupt en Google Books. Lo que sucede es que están en alemán. Y no solamente en alemán, sino que él escribió, la gente de Múnich tiene un dialecto propio alemán. Entonces lo escribió en ese dialecto. Pero están todos, porque la mayoría de los libros, como la Defensa de los Illuminati, escritos sociopolíticos, o sea, todos fueron escritos en 1786, 1790, o sea, mucho después incluso de la primera disolución de la orden por orden del emperador. Así que sobrevivieron, están todos. Hay que hacer uso de, primero, un OCR, que es pasar los textos a un texto de Word, y después tratar de hacer la traducción con algún Google o algún traductor del alemán al español. Igualmente, hay mucha literatura en inglés a la que uno puede acceder. Las páginas mismo de las órdenes perfectibilistas, mismo en Alemania, en Estados Unidos o en Italia, que decíamos se llama Dignidad, en Suiza, ¿no? Donde hay textos a los que uno puede ir accediendo, ¿no? En idioma castellano o en algún idioma latino que es más fácil de leer o de traducir. Ya en Brasil hay bastantes textos que están circulando en portugués. Hay por lo menos 3 órdenes perfectibilistas con 3 cabezas o 3 inclinaciones diferentes, y decenas de logias, y entonces hay bastante literatura, ¿no? Lo importante cuando uno entra en este mundo es justamente eso, poder discernir realmente lo que aparece en un video, en un libro, aún en un libro masónico, que supuestamente dijo Weishaupt. ¿Weishaupt lo dijo? Y entonces ir y buscar, ¿no? Y si lo dijo, ¿en qué contexto lo dijo? Porque un hermano se me presentó, un hermano venezolano, que lo admitimos a la logia, él provenía del rito de York, y entonces venía bastante desilusionado de Venezuela y en una lucha frontal con el gobierno actual de Venezuela. Entonces, bueno, hacía una serie de planteamientos y tal, y en un momento dice, bueno, pero Weishaupt, ¿no? Dice, ¿cómo es esto de disolver la propiedad privada? Porque entonces la propiedad privada es un derecho y no sé cuánto, porque mismo lo dice Franklin. Claro, él había leído cosas siempre quitadas del contexto, ¿no? Es decir, una cosa, por ejemplo, para aclarar, es la utopía, es aquello que va a suceder en el futuro pero que nunca está sucediendo, es un impulso motor en la historia, que sería que el ser humano por naturaleza comparta todo lo que tiene con el otro ser humano, porque confía en el otro ser humano, en su bondad fundamental, y no en un pecado fundamental, como nos instruyó la Iglesia. Entonces, confía, da, es uno con el otro. Pero esto es la utopía. En la práctica, naturalmente, hay que respetar el derecho. Pero ojo, ese derecho es de tener miles de hectáreas de campo sin trabajar,
como si fuera la época de Hernandarias, largamos vacas y ahí dejamos que las vacas estén y en un momento vamos y la carneamos. Esto es un desorden y es un atropello en la época actual, donde existen tantas miserias. Una de ellas, la pobreza estructural. Y entonces tenemos que tratar de hacer algo para superar esta pobreza estructural que tiene especialmente América Latina, ¿no? Sí, miles de personas que pasan hambre. Y entonces, bueno, mantener de que solo los que tienen los bancos, los que tienen los hoteles, los que tienen los dineros, y eso sea, no, eso es el derecho de 4 o 5 familias, y de hecho son familias. Lo que pretende la orden perfectibilista, entonces, es redistribuir en una primera instancia, donde todos tengamos acceso a la salud, todos tengamos acceso a la educación, todos tengamos... Que gracias también al gran arquitecto acá en Uruguay, fue el reformador José Pedro Varela, quien transformó la educación un poco como Belgrano, como bueno, se me fue el nombre ahora, perdón, al hermano argentino, bueno, se me fue el nombre. En Argentina también sucedió, desde la masonería se propuso, por ejemplo, laicidad, necesaria laicidad. Pero ojo también con los dogmas, ¿no? La Gran Logia sigue instaurando acá en Uruguay la laicidad. Entonces, ¿la laicidad qué es? Que todos los niños tengan una túnica blanca y todos lleven una moñita azul. ¿Eh? Y no se hable ni de religión ni de política. Y eso no es laicidad. Laicidad es la que se vive, por ejemplo, a pesar de los atropellos de la policía en Estados Unidos, donde un taxista va con su turbante sikh, ¿no? Y sus barbas sikh, donde un musulmán no tiene miedo de decir que es musulmán, o más o menos, ¿no? Entonces, claro, tiene muchas más opciones. En la misma educación va un rabino y enseña que es su religión, va un bonzo y enseña que es su religión. Hay cátedras en la universidad para el estudio de las religiones. En este país todavía no tenemos una cátedra formal de la Universidad de la República para el estudio de las religiones, y mucho menos para la masonería, como sucede, por ejemplo, en Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas. Y ustedes saben, queridos hermanos, que se llama Libre, justamente en oposición a la Universidad Jesuita, católica, y fue auspiciada por los hermanos de distintos ritos, de distintas obediencias, para que se pudiera estudiar libremente, ¿no? Muchas gracias, querido hermano Ubaldo. Agradecemos también la participación y buenos deseos que nos mandan, querido hermano Douglas Roca de Bolivia, Pablo Melo de Argentina. Por avanzada de la hora, nos toca concluir con este sector de preguntas a nuestro querido hermano Ubaldo Pino Cabrera como primer expositor en este primer conversatorio virtual masónico. Paso la palabra al presidente de la sociedad, nuestro querido hermano Antonio Bustillos. Gracias, querido hermano Ruñal. Querido hermano Ubaldo Pino, realmente ha sido muy amplia la explicación y estamos seguros que aún queda muy corta. Sin embargo, pues algo que podemos llegar a la conclusión, y en esto voy a retomar la pregunta del hermano Catañi, que dice, ¿cuál sería en resumen el rol de la masonería en el siglo XXI? Que en realidad es el fin, el objetivo que tenemos, ir construyendo en el largo plazo, por supuesto, una misión y una visión que pueda tener la masonería. Yo entiendo que, por lo que tú has dicho, y en eso concuerdo con muchos hermanos, en el sentido de que la masonería no es una, sino son muchas masonerías, muchas formas de hacer masonería. Y todas ellas con sus propias características, sus principios y su forma de ver al mundo y a la sociedad. Sin embargo, como planteábamos al principio, pues la masonería
las masonerías, y como lo has explicado al principio en el siglo XVII, ¿no es cierto?, ha sido parte protagónica de muchas transformaciones en la sociedad y en el mundo entero, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué aporta ahora, qué puede aportar la masonería al mundo, a esta nueva sociedad, en este nuevo contexto que vivimos, donde en muchos países que entendíamos, entre comillas, eran países muy ordenados, donde la política parecía estar clara, y ahora vemos que no. Entonces parece que hay un caos enorme en varios de los países, donde, por ejemplo, Chile, donde todo el mundo estas últimas décadas hemos visto, todos tenían una percepción de un país muy ordenado políticamente, etcétera, pero empiezan a surgir movimientos sociales que le van dando un tono diferente a la construcción de la sociedad, ¿no es cierto? Y de cómo se van gobernando los países. Entonces, la pregunta es esa. Mi querido Ubaldo, creo que si es posible, de manera muy resumida, porque el tiempo nos va comiendo realmente, ¿cuál sería, en resumen, tu propuesta desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la masonería perfectibilista, el aporte que puede hacer a la sociedad y a la humanidad la masonería? Sí, hermanos, como ustedes lo saben, en general, la institución como tal no es o una orden como tal, no es el agente transformador en la sociedad, sino que son sus miembros, cada uno de los hermanos, que en el conocimiento de sí mismos y en el desarrollo cada vez como mejores personas, porque no basta, mis queridos hermanos, solo ser buena persona. Hay que trabajar para sanarse. La gran pandemia del siglo XXI son las enfermedades mentales. Y se las ve simplemente muchas veces cuando escuchamos a los hermanos desde el valle hacia el oriente, o sentados en el oriente escuchamos en el valle las cosas que circulan, y bueno, uno ve de que acá hay un desorden de la psiquis. Y entonces, en este trabajo interior, se está buscando una nueva mujer, un nuevo hombre, un nuevo ser que está transformando como individuo, como persona. La persona es la máscara, la personalidad son todos los vehículos externos, el vehículo físico, el vehículo etérico, el vehículo de las emociones, el vehículo mental inferior. Pero el individuo es la mente superior, es el Atman, ¿no?, la chispa, y la mónada, esa chispa energética, cósmica, que ha estado viajando en el universo y continuará viajando. Y somos nada más que efímeros en este tránsito hacia el oriente eterno. Y entonces, este ser humano ubicado en esa característica, lleno de luz, iluminado, puede ayudar a iluminar a otros, en el mundo profano y en el mundo iniciático, según el llamado de cada uno. Nuestras logias, como sucede en todas las obediencias, tienen médicos, por ejemplo. Esos médicos, porque en sus trabajos nadie sabe que son masones, pero que están arriesgando sus vidas, que están arriesgando las vidas a veces de sus familias en esta pandemia. A los científicos que encerrados en sus laboratorios están buscando una vacuna o formas de hacer algún tipo de tratamiento, etc. Son verdaderos héroes internacionales y muchos son nuestros hermanos. Y esto es transformación. Y entre tantas cosas, una inmediata en la que podemos empezar a hacer algo nosotros aquí y ahora, que es, hay una nueva economía que se nos viene. Hay una nueva forma de concebir la economía. Yo no sé cuál es, ni es el ámbito para definirla, pero sí que está sucediendo.
Porque ¿qué va a pasar con las importaciones, las exportaciones? ¿Qué va a pasar con el tráfico aéreo? ¿Qué va a pasar con...? Porque esta no va a ser la única pandemia que va a aparecer. Esto fue una muestra. Entonces, la nueva economía, ¿cómo va a estar? ¿Quién la va a digitalizar? ¿Pueden las pequeñas naciones sobrevivir ante los planes de las multinacionales? Y si lo pueden hacer, ¿cómo lo van a hacer? Porque si no es con un gobierno mundial, no hay forma. Y esto se viene discutiendo desde la fundación de la ONU, ¿no? Con Thomas Mann, Huxley y los grandes pensadores y grandes hermanos. Pero ahora se nos ha hecho real. Ahora los científicos ocuparon el lugar de las religiones. Ahora la economía está ocupando el lugar de las emociones. Porque todos estamos preocupados para ver qué va a suceder. Y entonces nosotros, los hermanos masones, tenemos que tener la luz suficiente para dar al mundo respuestas. Imagínense que en esto que les decía anteriormente, cuando se reunían allá en Londres, la logia de Cádiz, la logia de los caballeros racionales, eran 7, 8, 7 para ser básico una logia, ¿no? 8, 9, 10, no eran masas. Y pónganle que fueran 50, ante millones en el mundo hispanoamericano. Es decir, 50 personas transformaron el mundo y dieron la idea de la democracia. El tema sería preguntarnos, pasados 200, 300 años, ¿sigue siendo efectiva la democracia? ¿Sigue siendo útil la democracia? ¿Qué otras alternativas hay? Porque lo primero que pensamos es siempre en el pensamiento bipolar, de que entonces tiene que ser una dictadura, de izquierda, derecha, militares. ¿Qué otras opciones puede haber? Nosotros sí tenemos material, los hermanos masones de las distintas obediencias, para ofrecer soluciones al mundo. Y entonces tenemos que salir de nuestros cascarones. Infelizmente a veces vemos que la prensa se ocupa de la mafia instalada en la Gran Logia de Italia, por ejemplo, y que los diputados pertenecen a la Gran Logia y entonces pertenecen a la mafia. Vemos en España, comprometido gran maestre con un problema de dinero, porque los dineros que iban a la Gran Logia terminaban en el gran tesorero y en el gran maestre. Y entonces, si nosotros hacemos una reforma interna en cada una de nuestras logias, partiendo por algo básico, miren, nosotros, ahí sí me identifico, digo, hablando desde casa, los perfectibilistas, decimos, en las logias no hay democracia y no puede haberla. No se elige un venerable. En nuestro concepto iniciático es una hierarquía, es una jerarquía, es un orden espiritual cósmico. El venerable es la cabeza de ese superior triángulo, es el Ein Sof, pero es el Padre, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con primer y segundo vigilante. Pero entonces, desde allí, toda la enseñanza se va transmitiendo en un orden cósmico, no por la decisión de un venerable de turno, durante 2 años o 5 años, o el tiempo que la democracia oportunamente les da. En un momento fue bueno el ejercicio de la democracia, pero ahora, a mi entender, en lo iniciático estoy hablando, en lo iniciático, es fundamental de que gobiernen los sabios, de que realmente el valle esté poblado no solamente de mandiles blancos, sino también de maestros que recreen cada una de las planchas, cada uno de los trabajos, cada uno de los burilados, que realmente esos maestros sean creadores nuevos, que pongan su marca. Nosotros tenemos una tradición, como otras logias, al ingresar que firmamos la hoja de asistencia y la firmamos también con nuestra marca de picapedreros. Como la hacían antiguamente, cada uno guardaba su piedra y la trabajaba durante años. Entonces, estos picapedreros
van poniendo sus pequeños, como ya lo sabemos también, sus pequeños ladrillos para construir el gran templo de la humanidad, que es toda la humanidad, especialmente el mundo profano. Porque ¿cuántos profanos tenemos sin mandil que son realmente masones? ¿Y cuántos masones con mandiles, y de grados especialmente, que no lo son? Entonces, bueno, ahí tenemos cosas maravillosas, fundamentales, esenciales para compartir en el mundo, dar una visión iniciática. Esto va a ayudar para discernir entre lo falso y lo verdadero en el mundo del ocultismo, ¿no? Gracias. Gracias, querido hermano Ubaldo. Ha sido realmente una exposición maravillosa. Creo que todos hemos aprovechado muy bien estos momentos en que hemos compartido vuestro conocimiento y experiencia. Quiero agradecer a nombre de la Sociedad Científica de Masonología, a ti en particular por esta exposición, esta conferencia y esta transmisión de conocimiento que has tenido con nosotros, y a todos los presentes en esta videoconferencia, y invitarlos para el día de mañana a que participen nuevamente en la segunda sesión en la que se presenta su conferencia el muy querido hermano Iván Herrera Michel, con la temática Glosas sobre la educación respecto a la masonería. Los esperamos y les agradecemos muchísimo por haber estado presentes todos en esta reunión virtual y que nos enriquece a todos. Muchísimas gracias, muy querido hermano Ubaldo Pino, y estaremos siempre en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo fraternal a todos.